Si en una primera lectura Minericidio puede parecer un simple ejercicio de humor verbal llevado al extremo, una revisión más atenta revela que la Tremenda Corte 3 utiliza este episodio como una disección casi quirúrgica del poder simbólico de la justicia y de cómo el absurdo no surge de la mentira abierta, sino de la aceptación colectiva de conceptos mal definidos, porque el verdadero chiste no está en Tres Patines inventando excusas, sino en el sistema entero esforzándose por sostener una acusación que nadie logra explicar con precisión, y desde ese punto de vista el episodio funciona como una sátira mucho más oscura de lo que aparenta, ya que el tribunal no se equivoca por ingenuidad sino por conveniencia, por costumbre y por miedo a admitir el vacío, y esa lectura se refuerza desde el inicio cuando el fiscal pronuncia la palabra minericidio con una solemnidad casi ceremonial, como si el peso de la entonación pudiera suplir la ausencia de significado, un recurso que la Tremenda Corte 3 explota de manera magistral, repitiendo la palabra hasta vaciarla de toda comicidad superficial y convertirla en un símbolo inquietante, porque cuanto más se dice minericidio menos se entiende, y cuanto menos se entiende más autoridad parece tener, lo que genera un efecto paradójico que sostiene todo el episodio, y Tres Patines, lejos de dominar la situación como en entregas clásicas, aquí se mueve a la defensiva, utilizando su habitual juego lingüístico no para engañar sino para intentar encontrar un resquicio lógico dentro del discurso judicial, y ese cambio de rol es fundamental, porque por primera vez el espectador siente que el personaje no está burlándose del sistema sino siendo aplastado por él, y esa inversión de fuerzas añade una capa dramática inesperada que enriquece el humor, especialmente en las escenas donde Tres Patines insiste en pedir una definición clara y recibe respuestas cada vez más elaboradas pero igual de vacías, escenas que funcionan casi como una parodia de los procesos burocráticos reales, donde la complejidad del lenguaje se convierte en un mecanismo de exclusión, y aquí es imposible no establecer paralelos con experiencias personales o colectivas, con trámites interminables, con leyes incomprensibles, con resoluciones que nadie sabe explicar pero que todos obedecen, y la Tremenda Corte 3 logra ese reconocimiento sin abandonar nunca el tono ligero, utilizando el ritmo pausado, las miradas incómodas y los silencios estratégicos como herramientas cómicas tan importantes como los diálogos, y uno de los momentos más reveladores del episodio ocurre cuando el juez, visiblemente incómodo, intenta reconducir la audiencia hacia una conclusión lógica pero se ve atrapado por su propio respeto a la formalidad, un respeto que le impide admitir que el delito en cuestión carece de sentido, y esa escena, más que provocar carcajadas inmediatas, genera una risa nerviosa, una risa que nace del reconocimiento de una verdad incómoda, la de que muchas veces las instituciones prefieren continuar un error antes que aceptar su invalidez, y en comparación con otros episodios de la Tremenda Corte 3, Minericidio destaca por su coherencia ideológica, porque no depende del carisma individual de Tres Patines sino del funcionamiento colectivo del elenco, donde cada personaje representa una pieza del engranaje, el fiscal como la voz de la acusación automática, el secretario como la repetición mecánica del discurso oficial, el juez como la autoridad atrapada entre la duda y el deber, y Tres Patines como el ciudadano común enfrentado a un lenguaje que no le pertenece, y esa lectura convierte al episodio en algo más que una comedia judicial, lo transforma en una reflexión sobre el poder del lenguaje para construir realidades, incluso cuando esas realidades son absurdas, y recuerdo que tras verlo por segunda vez la risa inicial dio paso a una sensación extraña, una especie de melancolía cómica, porque el episodio no ofrece una resolución verdaderamente satisfactoria. No hay una victoria clara de la lógica sobre el absurdo, solo un cierre que deja flotando la pregunta de cuántos minericidios aceptamos diariamente sin cuestionarlos, y ahí radica la fuerza duradera de este capítulo, en su capacidad para permanecer en la mente del espectador mucho después de que termina, demostrando que la Tremenda Corte 3, en su mejor momento, no solo hace reír sino que incomoda, interpela y obliga a mirar con otros ojos aquello que solemos aceptar sin pensar, utilizando el humor como una forma de verdad y el absurdo como espejo de una realidad mucho más cercana de lo que nos gustaría admitir.